Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí a las 3:30. Además, ahora hay muchísima competencia, hay muchas salas. Me gustaría, lo primero, agradecer al CCN la oportunidad de estar aquí y compartir este proyecto con vosotros. Este proyecto que también me gustaría agradecer a la Diputación de Burgos el haberlo impulsado, porque realmente pensamos que este proyecto no se ha hecho antes, al menos en España. Es un proyecto innovador, con un enfoque diferente, que pensamos que puede marcar incluso un antes y un después en cómo se pueden abordar las implantaciones del esquema nacional. Un esquema nacional de seguridad que todos nosotros sabemos que es obligatorio. Es obligatorio, es una ley que justamente también se enlaza con el Reglamento de Protección de Datos, que también es otra directiva que hay que cumplir. No es una cuestión solo de que haya que cumplirla, es que realmente, en general, sabemos todos que es absolutamente necesario. Necesitamos proteger adecuadamente los datos de los ciudadanos y los datos de las entidades públicas. Y lo cierto es que esa obligatoriedad la tienen tanto los ayuntamientos muy grandes como los ayuntamientos muy pequeños. Y si pensamos en Madrid, que obviamente tendrá sus dificultades por su carga tecnológica a la hora de implantar el Esquema Nacional de Seguridad, también, Madrid, Sevilla, Zaragoza, ciudades grandes, Burgos, pero es que los ayuntamientos pequeños también tienen que cumplir con ese Esquema Nacional de Seguridad. Y estamos hablando de ayuntamientos que tienen 800 habitantes, Tardajos o San Mamés de Burgos, que tiene 300, o Jaramillo Quemado, que junto con otros poquitos son 8 habitantes, pero esos habitantes también tienen que ver cumplidos los derechos de que esos datos estén salvaguardados adecuadamente. Cómo se está enfocando el Esquema Nacional de Seguridad en general es algo parecido a esto. ¿Sí? Tenemos un ayuntamiento, tenemos una ciudad, tenemos una población, y entonces se están acometiendo acciones para generar una especie como de paraguas que proteja los datos de esos ciudadanos. Sería una imagen mental. Una imagen mental que, si la extrapolamos no solo a un ayuntamiento, sino en general a muchos ayuntamientos, lo que estamos viendo es que cada uno lo está haciendo como Dios le da a entender, ¿sí? Que luego tienen sus circunstancias que las asocian y las acoplan como pueden, pero lo que está claro es que cada uno está intentando montar su propio paraguas. Y yo me pregunto si, mirad, el RGPD tiene medidas organizativas y medidas tecnológicas. Si el Esquema Nacional de Seguridad fuera un paraguas, ¿cuáles serían las medidas organizativas y cuáles serían las medidas técnicas? Vale que a lo mejor necesito unas vacaciones, ¿vale? No digo yo que no, ¿vale? Pero echadme un cable, pensadlo. Si fuera así, si el Esquema Nacional de Seguridad fuera un paraguas, ¿cuáles serían las medidas organizativas? Seguramente convendréis conmigo que serían todo el sistema, las varillas, ¿sí? Y las medidas de protección sería propiamente la lona. De tal manera que si en esa lona hay un agujero, una vulnerabilidad, lo lógico es que te mojes. Si en ese paraguas la lona es más corta que las varillas, lo lógico es que te mojes. Y si en ese paraguas tú tienes medidas tecnológicas, pero no tienes medidas organizativas, lo lógico es que te mojes. Hay otra cosa que me parece interesante, y es, sí, vosotros podemos tener todos medidas organizativas y medidas tecnológicas, fantástico. Pero cuando llega el momento, ¿quién decide que ese paraguas hace correctamente la función? ¿Eso quién lo decide? ¿El que lo ha fabricado? ¿El que me lo ha vendido? ¿O somos nosotros? Está claro que hay medidas organizativas y medidas tecnológicas, pero eso no decide si se hacen bien o mal. Tiene que haber un tercero que decida si es correcto o no es correcto, ¿vale? Y luego, por otra parte, esto del paraguas dio mucho de sí. La cuestión es, estamos muy acostumbrados
a delegar las medidas tecnológicas, por ejemplo los SOC, pero no estamos para nada acostumbrados a delegar las medidas organizativas. Es más, incluso preferimos a veces no tenerlas, pero tampoco delegarlas. No las tenemos y tampoco las delegamos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no delegamos las medidas organizativas aun cuando sabemos que nosotros no vamos a ser capaces de cubrirlas? Bueno, pues derivada de esa pregunta, al intentar responderla, dimos con la clave de por qué se podía afrontar de una manera concreta el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad por provincias, ¿vale? Mirad, yo no sé si erais conscientes o no, son 8.115 municipios en España. Esta es la España de los municipios. Cuando nos encargaron el proyecto en la Diputación de Burgos, fuimos allí y estuvimos estudiando los ayuntamientos de un tamaño. Vimos ayuntamientos de 6.000 habitantes, vimos ayuntamientos de 2.000, de 1.000, de 700, de 300. Y al final convenimos que el enfoque que le íbamos a dar al proyecto era: vamos a escogerlos por unas condiciones tecnológicas concretas y por marcar un límite de 1.000 ayuntamientos, de 1.000 habitantes hacia abajo. ¿Sí? Ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes. Esta es la España de los municipios. El 60% de los municipios de España tienen menos de 1.000 habitantes. Es decir, estamos enfocando un proyecto para que lo puedan cumplir más de 4.000 ayuntamientos. Pensad una cosa, yo no sé si vivís en pueblos o no vivís en pueblos pequeños, pero tiene unas características muy concretas que es necesario entender para poder aplicar correctamente el Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, si me permitís, doy entrada a Arturo Pascual, diputado provincial de Burgos, que os va a explicar exactamente cómo funciona. Bueno, pues David nos ha dado un poco la pista de por dónde va a ir mi intervención. Y es que para entender por qué la Diputación de Burgos ha tomado esta decisión de hacer un paraguas común para todos los habitantes, hay que ver primero un poquitín cuál es la estructura municipal de la Diputación de Burgos como provincia. Miren, Burgos tiene 371 ayuntamientos, de los cuales solo 3 tienen más de 20.000 habitantes, que son los ayuntamientos que entran dentro de la competencia de la Diputación. A grandes rasgos, el 93% tiene menos de 1.000 habitantes. Y si bajamos hacia abajo, el 85% de esos 1.000 tienen menos de 500. Y si seguimos bajando, el 44% tienen menos de 100 habitantes. Hay ayuntamientos, yo fui concejal una legislatura de un ayuntamiento de 30 habitantes. Les hay de 8, Jaramillo del Quemado, les hay de 40, les hay de 50, 100, 160. Por no contar la cantidad de entidades locales menores, que también es otra estructura administrativa. Hay 650 en la provincia de Burgos y, por ejemplo, 1.200 en la provincia de León. Esta es la realidad del municipio de la provincia de Burgos. Bueno, ¿cómo son? ¿Cuál es la tipología? Pues bueno, pues son ayuntamientos que básicamente son un ordenador, una sala, donde la secretaria va, en un ayuntamiento de 80 habitantes, puede ir unas horas por la mañana, una vez a la semana, y donde el alcalde, desde luego, no es su dedicación exclusiva para nada, o el alcalde harto con que viva en el pueblo, lo cual ya suele ser un logro. Además, es un ayuntamiento que no está abierto, evidentemente, como cualquier ayuntamiento de una ciudad grande. Está abierto solo unas pocas horas a la semana y tiene unos presupuestos pequeñitos. Pueden ser unos presupuestos de en torno a 30.000 o 50.000 euros, un ayuntamiento de 30 habitantes, o 1 millón de euros, un ayuntamiento de 1.000. Pero esos ayuntamientos tienen una serie de competencias y ahí entra la Diputación. Y una de las competencias que tiene la Diputación es la prestación de los servicios de administración electrónica, que además hay una ley que dice que todas las administraciones tienen que tener sede electrónica, registro electrónico de documentos, registro electrónico de apoderamiento y archivo único electrónico. Ya veis que todo es electrónico y es la Diputación la que se encarga de dar las herramientas a esos pequeños municipios para cumplir la ley, porque es un municipio pequeño, pero tendrá que cumplir la ley. Es un municipio pequeño, pero queremos que siga existiendo. Y si queremos que siga existiendo, vamos a tener que cumplir esa ley del 2010 que hace obligatorio el Esquema Nacional de Seguridad, pero es que además, por sentido común, tendremos que tener controlados nuestros riesgos tecnológicos para que las personas que se
las personas, empresas y la propia administración que se comunique con ese ayuntamiento esté seguro de que por lo menos ese ayuntamiento ha tenido o tiene esos riesgos, les ha evaluado y les ha controlado y ha puesto las medidas que en su mano están, pues, para minimizar esos riesgos. Y yo acabo ya. ¿Qué es lo que nos planteamos en la Diputación? Un ayuntamiento de estas características, desde luego de menos de 500, no tiene capacidad en absoluto para abordar este tema y de menor de 1.000, entre 500 y 1.000, tendría una capacidad muy, muy, muy limitada. Todo lo que nos planteamos es, bueno, ¿por qué no hace la Diputación un marco normativo común donde los ayuntamientos luego se adhieran a él, evidentemente con el asesoramiento de la Diputación, donde les tendrá que decir qué medidas tecnológicas tiene que modificar en su ayuntamiento, en su PC en muchos casos, porque solo es un PC o 2 PCs, para poder afrontar a una certificación del Esquema Nacional de Seguridad y poder decir que este ayuntamiento controla o tienes controlados o sabe de la importancia de esos datos que está manejando, porque al final tendrá 8 habitantes, pero tiene 8 registros de padrón y tiene licitaciones públicas y tiene números de cuenta y tendrán que cumplir también. Y por eso la Diputación de Burgos se planteó este proyecto donde estamos con 5 ayuntamientos de una manera piloto. Hay uno de más de 1.000, que es Briviesca, donde nos hemos dado cuenta que con este esquema no vamos a llegar, que por eso estamos haciendo todo esto desde la Diputación. Y bueno, y la verdad es que ha funcionado. Ya les puedo decir que hay un ayuntamiento de 780 habitantes que se ha certificado en el Esquema Nacional de Seguridad, lo cual para la Diputación pues es un orgullo que hoy estemos aquí diciendo que Tardajos, con 780 habitantes, está ya certificado en el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Y cómo lo hemos hecho? Se lo va a seguir explicando David. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Pues efectivamente, mirad, el Esquema Nacional de Seguridad habla del Comité de Seguridad, habla de un responsable de seguridad, de un responsable de servicios, un responsable de información, y estamos hablando de un ayuntamiento pequeño. Entonces, ese no es el camino. No podemos hacerle un paraguas a ese ayuntamiento. Entonces, os voy a dar unas pinceladas de qué es lo que hicimos. El Comité de Seguridad obviamente se conformó, pero ese Comité de Seguridad dependía de la Diputación. Y ese Comité de Seguridad estaba conformado por Arturo, por diputado, ¿vale? Riesgo legal, el riesgo reputacional, el riesgo legal es el secretario, el riesgo tecnológico, Javier Peña aquí presente, ¿vale? Entonces, el responsable de área de modernización administrativa y nuevas tecnologías. Esas 3 personas, junto con nosotros, lo que hicimos es modelar, generar un marco normativo enfocado, pensando en los ayuntamientos. No pensando en la Diputación, sino pensando en cuál es la situación de esos ayuntamientos, ¿vale? Entonces, de ese trabajo se genera el marco provincial de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Nos gustan las cositas cortas. Marco de cumplimiento, marco provincial de cumplimiento. Documentos, sí. Un marco legal donde se contienen todas aquellas decisiones de seguridad que tienen que cumplir los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes. Y aquí está la otra parte clave, ¿sí? Tenemos lo que nosotros llamamos Oficina de Mantenimiento Evolutivo del Esquema Nacional de Seguridad, la OME. Entonces, la OME, que es un grupo, en este caso lo formábamos en CiberGov, lo que hace es beber las fuentes, bueno, no solo beber, sino también interactuar pues, de la legislación, ¿vale? De la tecnología, de los ayuntamientos, del Centro Criptológico Nacional, de los informes generales, de los informes técnicos que se generan, y toda esa información se condensa y se lleva al Comité de Seguridad. Y se le explica, y es el Comité de Seguridad el que tiene que decidir si acepta o no el riesgo de cómo está esa configuración. Que antes lo comentábamos. La tecnología solo puede ser segura cuando el comité decide que es segura. No te lo dice ni el fabricante ni te dice el proveedor TI. Solo cuando el comité dice que está ok, entonces se puede considerar que esa tecnología se puede asumir por el ayuntamiento. Esas decisiones se incorporan de nuevo a ese marco de cumplimiento. Todo esto nosotros lo hacemos con metodología MADAC, ¿vale? Tanto la generación del marco normativo como el funcionamiento de la OME. Lo decimos porque, claro, esto tiene un proceso que no es obvio, ¿vale? De hecho,
Por eso esto es la primera vez que se hace. Entonces, esa metodología nosotros no la vamos a explicar, ya lo explicamos en anteriores ponencias otros años. Lo que sí os vamos a decir es que si queréis echarle un vistazo a esa metodología, tenéis la guía CCNSTIC, la 883, donde se dice paso a paso cómo cumplir con un NS básico, o la otra opción, como por ejemplo han hecho en Tenerife, es decirnos a nosotros que vayamos y os explicamos cómo se hace con metodología MADA, que el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Dicho esto, con ese marco de cumplimiento y esa OME, lo que se hace es generar un área de cumplimiento, de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Allí dentro, los ayuntamientos que estén allí dentro, alguien, la OME, va a hacer su análisis de riesgos, va a hacer sus planes de contraste, va a hacer cuadros de mandos para hacer el seguimiento de la ciberseguridad, la coordinación, el seguimiento de los proveedores TI. Todo eso lo va a hacer la OME. Pero para poder entrar ahí, los ayuntamientos tienen que cumplir una serie de requisitos. Que entiendo que la pregunta sea la de ¿y cuáles son estos requisitos? Bueno, pues son unos requisitos. Mirad, esto es muy sencillo. ¿Cuántos de vosotros os conocéis la Constitución española? ¿Cuántos de vosotros os sabéis todas las leyes que como buenos españoles es necesario que sepáis? Mira, la inmensa mayoría de nosotros funcionamos con los 10 mandamientos y muchas veces ni todos, ¿sí? Pues esto es igual, esto es igual. Oye, el Esquema Nacional de Seguridad es poco abordable, la gestión de la normativa es poco abordable, pero a los ayuntamientos solo les vamos a pedir una serie de requisitos muy concretos, ¿vale? Entonces, les vamos a decir, necesitáis sí o sí una política de seguridad. Oye, es que no tengo una política de seguridad. No te preocupes, desde la OME te facilitamos una política de seguridad enfocada en el Esquema Nacional de Seguridad, ¿sí? Pero esta política tiene que apuntar al marco de cumplimiento, ese que ha hecho el comité de la Diputación de Burgos. Y entonces, eso por una parte, y luego por otra parte, hay que adherirse a ese marco de cumplimiento, y luego por otra parte lo que hay que hacer es, señores secretarios del ayuntamiento, alcalde, quien esté trabajando en el ayuntamiento tiene que cumplir una serie de buenas prácticas que son obligatorias de cómo tiene que utilizar el PC. Y si hay que cambiar la contraseña cada 9 meses, pues se tiene que cambiar. Es que no quiero, pues entonces no estás dentro del marco de cumplimiento, porque la OME lo va a comprobar, ¿vale? Entonces, y luego por última parte, tened en cuenta que entra el ayuntamiento, pero ¿y qué pasa con el proveedor? El proveedor, cada ayuntamiento trae el suyo. La OME lo que le va a decir es, señores proveedores de este ayuntamiento, vuestras configuraciones de los sistemas del ayuntamiento tienen que ir enfocados con una serie de normativa que os vamos a dar nosotros. Así que todos los ayuntamientos tienen que compartir ese tipo de configuración para que cumplan con el Esquema Nacional de Seguridad. Y el primer caso, es el caso de Tardajos. A Tardajos lo que le hemos dicho es, adhiérete al marco de cumplimiento que está aprobado y es vigente, cumple como usuario esos requisitos y a los proveedores y a tu proveedor configúralo de una manera concreta. Entonces, no solo lo ha hecho, sino que además ha dado el paso de la certificación, ¿vale? Y para la certificación, mejor que Boris Delgado, gerente certificación TIC de AENOR, que os va a explicar cómo funciona. Muy bien, pues muchas gracias, David, Arturo. Bueno, pues ahora llegaba el momento, ¿no? Llegaba el momento de realizar esa certificación. Si bien es cierto que, ¿por qué certificarse? Si podíais hacer la autoevaluación porque es de categorización básica vuestro sistema de información. Pues sí, es cierto que enhorabuena, en primer lugar, porque efectivamente, si no es necesario, estrictamente necesario, sí es deseable que un tercero independiente, como puede ser AENOR, realice esa auditoría de certificación acreditada, ¿no? ¿Y cómo lo hemos realizado? Bueno, pues antes de contaros cómo lo hemos realizado, me gustaría que centráramos un poco a AENOR. Nos conocen muchos de ustedes, entidad de certificación de muchos esquemas, sobre todo en el mundo ISO, ya desde hace unos años también en normativa, como puede ser toda la parte de Esquema Nacional de Seguridad o reglamento AIDAS. Pero fíjense, quería yo centralizar
Y recuerden que desde hace muchísimos años ya existen estándares internacionales. Se ha estado hablando toda esta mañana, además, la relación que teníamos con la ISO 27001, que es un poco quien motiva o cuál es la base también en la que se construyó el Esquema Nacional de Seguridad, que no olvidemos que un estándar internacional es voluntario y, en este caso, Esquema Nacional es de obligado cumplimiento. En este marco que tenemos, que estamos hablando, este es el modelo de ciberseguridad y privacidad que hemos diseñado en ENOR para hacer las cosas sencillas, porque al final, claro, llega el auditor, que es el malo de la película, que tiene que dar la conformidad en todo esto, pero intentamos desde ENOR también hacer las cosas sencillas. Una vez que se implantan esos sistemas, pues que tengan una lógica y una coherencia, ¿no? Ya que hablábamos, pues como os decíamos, de la 27001 y luego íbamos a la parte de Esquema Nacional de Seguridad, incluso la relación que pueda tener con continuidad de negocio. En fin, un poco para que tengan en cuenta que existen muchas normativas que están muy relacionadas con Esquema Nacional de Seguridad como ley, en el decreto 3 del 2010, y que les pueden ayudar. Más allá de eso, ¿cómo fue el caso? ¿Cómo se ha realizado? Bueno, pues como todos ustedes saben, auditando lo que nos dice el Esquema Nacional de Seguridad. Tenemos, como bien saben, todos los principios básicos, toda la parte de, lo tienen por aquí, requisitos mínimos y los controles y medidas de seguridad. ¿Y qué auditamos o en base a qué auditamos? Bueno, pues está todo escrito, es decir, no hay nada. ¿Cuáles son las preguntas de auditor? Las tienen ustedes, las saben porque en ese esfuerzo que ha hecho el CCN en publicar muchas guías, pues está todo cómo se va preguntando y cómo se va haciendo. Y vamos mejorando, y vamos todos mejorando porque afortunadamente, como también saben, hay un consejo de certificadoras donde nos reunimos cada cierto tiempo en donde vamos homogenizando criterios. ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque tienen referencias, muchas referencias para saber cómo poder presentarse a una auditoría con garantías. Y en ese sentido, a partir del artículo 34, no voy a entrar en el detalle, todos ustedes conocen, y toda la parte del anexo 3 de la Auditoría de Seguridad, sí que quiero hablar justamente de cuáles son esas guías, esas ITS en las que nos hemos basado para poder certificar. ¿Pudieron haber hecho una autoevaluación? Hemos certificado de conformidad con categorización básica al Ayuntamiento de Tardajos en el alcance que se ha definido. Es importante siempre tener en cuenta el Real Decreto y luego la ITS de Auditoría de Seguridad fundamental, que muchas veces no sabemos, y esa también hay que cumplirla y nosotros es la que nosotros seguimos. Nosotros y todas las entidades certificadoras acreditadas por ENAC, eso es muy importante. En segundo lugar, las guías 802, 804, 808, todas las guías que están relacionadas con la auditoría y que tienen a su disposición, pues todas son las que nosotros también seguimos para hacer esa auditoría. Una cuestión importante, y hablo antes del COCENS, también importante, y ténganlo en cuenta, y se ha hablado anteriormente, la instrucción de criterios publicada recientemente, el CCNCERT IC19, es muy importante porque ahí se habla de cómo se debe también, hay partes en las que se dice cómo se audita, aparte del perfil técnico que debe tener la entidad certificadora, hay cuestiones que son para la entidad certificadora y otras que van a ser aplicables o se podrán aplicar en las auditorías a las entidades públicas o privadas. Y luego lo ha dicho también muy bien David, hay otras guías adicionales que son guías, no son de obligado cumplimiento, pero nos orientan mucho y nos explican, como la guía 883, en la cual nosotros en este sentido, pues por supuesto la estudiamos y la leímos para ver también un poco cómo pedir todas esas evidencias que vamos a auditar. ¿Qué se audita? Todo el articulado, el que aplique. ¿Y qué más se audita? Las medidas que aplican. En básica, pues ya saben que no son las 75. En ese sentido, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos, como saben, lo hacemos en dos fases. En la primera fase, que es más de estudio de documentación, en la cual tenemos toda la documentación de acuerdo a lo que se nos dice en la 802, y a partir de ahí se hace un informe preliminar y luego, por supuesto, vamos a la auditoría fase 2, vamos a llamarla así, en la cual presencialmente estamos con la organización, la entidad, en este caso un ayuntamiento. Y aquí es importante el detalle, y ténganlo muy en cuenta, lo ha comentado también David y Arturo, es fundamental en este caso, claro, son muy pequeños, un ayuntamiento, 700 y pico habitantes. Bueno, realmente, ¿cómo auditas si tienen qué? Una infraestructura mínima. Bueno, pero es que se apoyan tecnológicamente en la Diputación de Burgos. Pues habrá que ir a ver qué tienen en la Diputación de Burgos. O sea, está todo relacionado. Y el equipo auditor se desplazó a la Diputación de Burgos a ver qué medidas técnicas estaban implantadas para dar cumplimiento a eso que se estaba revisando. También tenían un proveedor externo que estaba certificado en Esquema Nacional de Seguridad. También, pues esa prestación de servicios por una entidad privada, por una empresa privada, también había, como ya tenía conformidad con Esquema Nacional, o sea que toda la trazabilidad que teníamos pues iba cumpliendo y, por supuesto, la propia auditoría en el ayuntamiento.
Y todo ello pues dio al final pues un informe final, que es lo que contamos aquí, viene un poquito más detallado en el siguiente código, un informe que salió y que se hicieron las acciones que tuvieran para finalmente determinar que había conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en categorización básica. Ni más ni menos. Recuerden, las ITS, la 802, la 4, la 8... Y luego, pues, mucho sentido común, porque muchas de las veces lo que hacemos que es aplicar el sentido común de aquello que estamos revisando. Y sin más, dejo la palabra a David. Muchas gracias. Acabamos. Lo cierto es que, a ver, una auditoría es un proceso que sí que es cierto que al fin y al cabo se convierte en un examen. Sí, y hay que prepararse, pero bueno, la idea es, una vez preparado ese examen, lo que ocurre, y concretamente con Tardajos, quien se certifica es solo el Ayuntamiento de Tardajos. Pero el modelo que se utiliza para que ese ayuntamiento se certifique también es válido. Es decir, el siguiente paso, los siguientes ayuntamientos que entren dentro de este modelo, lo que van a conseguir, si cumplen con los requisitos, es que la OME los evalúe. Sí, si cumplen, si se han adherido a la política, si cumple con la parte de usuarios, si la parte tecnológica está de acuerdo, entran y la OME dice, oye, no solo entráis, sino que, señores del comité, este ayuntamiento puede ponerse una declaración de cumplimiento. Y ese ayuntamiento se la pone. ¿Sí? Pero es el modelo que da toda la cobertura necesaria para que ese ayuntamiento esté enfocado y esté cumpliendo con el Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, sí que es cierto que ¿era necesario? No, pero al certificar ese ayuntamiento, todo el modelo se convierte en válido. ¿Vale? Y sí que era importante dar ese paso precisamente para que el resto de ayuntamientos digan, bueno, si yo estoy en una zona donde hay uno que está certificado, lógico es pensar que si yo cumplo con los mismos requisitos, también estaría en condiciones de certificarme. Y ese es precisamente el paso. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hemos montado, un NS por provincia. Estamos hablando de que potencialmente podríamos dar cabida con la misma OME, ¿sí? Con el mismo sistema de gestión de la seguridad, al 90% de la provincia de Burgos. Y si esto le damos una vuelta y en vez de en provincias y en ayuntamientos de 2 o 3 PCs o 4, hablamos de empresas privadas y de pymes, esto abre otras posibilidades muchísimo mayores de cómo se puede gestionar la ciberseguridad en el futuro. Está claro que vamos a delegar, y lo estamos haciendo, las medidas tecnológicas, pero ahora también estamos en condiciones de delegar las medidas organizativas sin perder el control, porque el control siempre lo va a tener el Comité de Seguridad. Pero luego el sistema de gestión no hace falta que esté ese comité y también se pueden gestionar adecuadamente. Acabo la presentación. Muchísimas gracias a Boris y a Arturo. Siempre acabo con la misma frase que me gusta porque me parece que enfoca realmente dónde tenemos los problemas de seguridad, ¿vale? Si piensas que la tecnología puede resolver todos tus problemas de seguridad, es que no entiendes ni los problemas ni la tecnología. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Boris, David y Arturo. Tenemos un par de preguntas, si no les importa, pues para responderlas. Se ha dicho que la OME supervisa la correcta adecuación de cada ayuntamiento. ¿Pueden precisar qué roles, relaciones hay entre OME, CCN y AENOR para llegar a la certificación? ¿Certifica AENOR que audita o el CCN? Madre, mira, como hay dos preguntas. A ver, la OME es la que gestiona que todo en el ámbito de los ayuntamientos esté alineado con el Esquema Nacional de Seguridad, que es lo que dice el NS. ¿Vale? Todo tiene que estar alineado con el NS, perdón, que es lo que dice el CCN. Pero eso, a su vez, es AENOR, que es un ente independiente, que realmente dice que lo que la OME ha montado es correcto. ¿Sí? Esa es la relación. El AENOR verifica lo que la OME ha construido cumpliendo con el NS, que es en realidad el CCN quien
que lo genera a partir del Reglamento de Protección de Datos, perdón, el RD 2010. Muy bien, gracias. De todas maneras, si la persona que ha hecho la pregunta tiene todavía alguna duda, tenemos un micrófono previsto y preparado para si queréis participar. Y la otra pregunta es, ¿tienen previsto un modelo similar para servicios de salud? Esa es una muy buena pregunta. A ver, la dificultad de este tipo de modelos, ahora al menos, es que hay que escoger muy bien el ámbito concreto, un ámbito sobre todo que es homogéneamente tecnológico. Entonces, cuando tú tienes o ayuntamientos o entidades tecnológicamente homogéneas, este sistema funciona. Lo que ocurre con modelos, como por ejemplo el de salud, es si tienes muchas tecnologías diferentes, entonces la complejidad del cuerpo normativo realmente es enorme. Así que en principio empezaremos por aquí, dado que este es el primer paso, y a partir de aquí buscaremos evoluciones, seguro. De acuerdo, pues muchísimas gracias a los tres, muy amables. Haremos una pequeña pausa mientras algunas personas se van a otra sala y los nuevos entran. Hasta ahora.